cordial saludo, espero que estén muy bien. Hoy vamos a trabajar un último tema de esta unidad que tiene que ver con el neuromarketing electoral en los diferentes procesos de persuasión o de politiquería. Y para esto quiero que juguemos hoy con la letra P, porque casi todo lo relacionado con el mercadeo, o en inglés que sería el marketing, tiene que ver con la palabra P. Ya habíamos hablado de la teoría de las 4 P y hoy quiero que analicemos algunas campañas, tanto actuales como históricas, y sobre todo la teoría de los 3 cerebros, que es bien interesante y por eso es una transición entre el marketing electoral al neuromarketing electoral. Inicialmente quiero que hagamos una reflexión histórica de en qué época se volvió masiva esta práctica. En la época de la Segunda Guerra Mundial tenemos a Joseph Goebbels como el gran publicista de Hitler, y una de las premisas de Joseph Goebbels es: una mentira que se repite muchas veces se vuelve verdad. Y esa premisa la siguen aplicando en la actualidad personajes como JJ Rendón, quienes utilizan diferentes trampas para ganar procesos electorales. Y acá en Colombia varias candidaturas se aprovecharon de ese cuchillo del neuromarketing electoral aplicado sin ética. Y esa pregunta también es importante hacerla: ¿hasta qué punto hacemos una publicidad, otra P, con ética o sin ética? Cuando decimos mentiras, estamos utilizando la publicidad solamente para engañar, para robar, para matar. Y ese ha sido el problema en Colombia, que la mayoría de campañas se ha basado en la difamación, en la mentira, y por eso hay que entender la diferencia entre la propaganda y la publicidad. Toda empresa, en este caso una empresa electoral, necesita publicidad, pero la forma de hacer propaganda varía, porque la propaganda puede ser incluso gratuita, solo porque me cae bien el candidato. La publicidad usualmente es pagada. La propaganda puede ser gratuita, y por eso también entra el tema de las emociones y de los 3 cerebros. Y hemos notado que el discurso que más vende es el discurso del miedo, pero en el caso colombiano no sería un miedo simple, sino un miedo intenso, es decir, un pavor. En Colombia, desde la época de Simón Bolívar, incluso antes, se ha utilizado bastante el miedo de la gente. El miedo construido con base en el enemigo. Entonces, Simón Bolívar vendió el miedo a los españoles para montar una dictadura, la masacre al pueblo pastuso, lo que fue un régimen de presidencia vitalicia en Bolivia, una dictadura en Perú, una dictadura en Colombia cerrando el Congreso,
Después, los enemigos de Bolívar utilizaron eso para ganar el poder metiendo miedo sobre Simón Bolívar, y así sucesivamente. Pasó en la época de Rafael Núñez, del general Reyes, de Miguel Abadía Méndez, de Laureano Gómez Castro, de Guillermo León Valencia, de Turbay Ayala, hasta nuestros días. El discurso del miedo es el que más vende. Entonces, cuando hablamos de una propaganda, hay que mirar cuál es el producto de esa propaganda para entrar en otra P. La propaganda tiene una base persuasiva de poder, otras dos P's, y se basa bastante en la psicología profunda y en el inconsciente colectivo. Entonces, lo que más ve uno en la propaganda no son los planes de gobierno que luego se van a convertir en los planes de desarrollo, sino que lo que más ve uno en la propaganda es el pavor. Y de esto no se escapa prácticamente ninguna campaña electoral. Pero la pregunta es, ¿cuándo el miedo realmente está basado en hechos y cuándo el miedo está basado en especulaciones? Vamos a poner varios ejemplos. Cuando Antanas Mockus era candidato a la presidencia en el año 2010, se creó una campaña de pavor contra él, simplemente porque él dijo en un programa de televisión de un señor llamado Yo José Gabriel que él era un tanto escéptico en el tema de la religión por su formación matemática y política, y con el patrocinio del Joseph Goebbels venezolano que trabajaba para la campaña de Juan Manuel Santos en el 2010, se creó una campaña de satanización, de difamación en contra del profesor Antanas Mockus. Se le tildó de ateo, de satánico, de malo. La campaña era muy sencilla. Satanás Micus, o sea, ni siquiera era Antanas Mockus, era Satanás Micus. Y en un país tan católico como Colombia, eso pegó. Y como utilizó también Juan Manuel Santos el tema de meter miedo, convertirlo en pavor, citando, aprovechándose de que él era el candidato del uribismo, de Uribe, y tenían toda la base de datos de Familias en Acción, que para ese momento eran 3 millones de familias. Ya se pueden imaginar ustedes cuántos votos pueden sacar ahí con mentiras. Entonces citaron a las 3 millones de familias en acción y les dijeron que si Antanas Mockus ganaba la presidencia, él iba a quitar Familias en Acción. Una total mentira. Antanas Mockus nunca lo dijo en su plan de gobierno, en sus entrevistas, en sus debates, pero la mayoría de la gente se comió esa mentira de Antanas Mockus como ateo, satánico, malo, que va a quitar Familias en Acción. Miren que con el tema de Petro también se ha utilizado lo mismo, que Petro le iba a quitar las pensiones a los pobres colombianos. Ese tipo de campañas son bastante efectivas. Ahora,
Si uno mira las campañas antiuribistas, también se mete miedo. Pero la diferencia es que el miedo hacia el uribismo no está basado en mentiras, está basado en hechos. Por ejemplo, los falsos positivos, las chuzadas del DAS, las masacres del Aro y la Granja, el pacto de Ralito, 15 testigos asesinados. Entonces, cuando se ataca al uribismo, también se utilizan las mismas herramientas, el mismo cuchillo, pero esta vez el cuchillo se utiliza un tanto diferente. No siempre, porque también hemos visto que a Álvaro Uribe le han inventado noticias falsas. Por ejemplo, que Uribe fue el creador de las Convivir. Eso no es cierto. El creador de las Convivir fue el presidente César Gaviria con un decreto. Uribe sí fue el que más apoyó, el que más potenció, el que más expandió las Convivir cuando era gobernador de Antioquia, pero no fue el creador. Entonces, cuando estamos en época electoral, llegan cadenas de WhatsApp, memes, todo tipo de mensajes en donde dicen Uribe, creador de las Convivir. Eso es mentira. A Fico también le sacaron una noticia falsa en donde lo culpaban de la muerte de un profesor de la Universidad de Antioquia que murió de un infarto. Y mucha gente cayó en esa mentira también. En cambio, cuando dicen que Fico tiene un secretario de gobierno condenado por hacer parte de la oficina de Envigado, eso es verdad. Es muy diferente yo meter miedo hablando del otro candidato con mentiras a hacerlo con verdades. El ejemplo que pusimos la vez pasada del plebiscito del año 2016, donde el no le ganó al sí, fue con puras mentiras. El mismo señor Vélez Uribe, Juan Carlos Vélez Uribe, tuvo que renunciar al Centro Democrático porque reconoció públicamente que había dicho mentiras para que la gente saliera a votar berraca. Mentiras como que iban a cerrar las iglesias si ganaba el sí, que toda Colombia se iba a volver homosexual si ganaba el sí, que la guerrilla de las FARC se iba a tomar el país si ganaba el sí. Una guerrilla que no saca más de 100.000 votos y esa guerrilla de Timochenko dice que sí iba a tomar el país. Y ese miedo ustedes lo pueden encontrar en todas las campañas presidenciales. En el 2006, que el ex magistrado candidato del Polo Democrático Alternativo, Carlos Gaviria Díaz, era el candidato de las FARC, cuando el señor magistrado nunca tuvo que ver con las FARC, que el señor era comunismo disfrazado. Y mucha gente se comió el cuento que Carlos Gaviria era de las FARC, que Antanas Mocus también era de las FARC, que Juan Manuel Santos, cuando era enemigo de Uribe en el 2014, también era de las FARC. De ahí nace ese apodo inmerecido de FARC Santos, o sea, que es de las FARC y que es un farsante. Bueno, lo segundo puede ser verdadero, o sea, él sí puede ser un farsante, pero haber hecho un proceso de negociación con las FARC no lo hace miembro de las FARC. Y ahorita con Petro se ha creado una noticia falsa que la estudiamos en la primera unidad de alias el Cacas, que Petro era un secuestrador cuando estaba en el M-19 y que le cagaba la cara a los secuestrados y que por eso lo pusieron alias el Cacas. Eso es mentira, pero el uribista promedio cree que es verdad y ese es el problema. Aquí no hay mansas palomas, aquí no hay campañas politiqueras perfectas, pero en el caso colombiano los hechos evidencian que es el uribismo la doctrina política que más utiliza este tipo de mentiras. Por eso se pasa del populismo, otra P, a la demagogia, a la postverdad. La postverdad
tiene que ver con la época en la que estamos, la postmodernidad, otra P. La posverdad es aprovechar el odio de la gente, las emociones de la gente, el poco pensamiento crítico de la gente para que vote por el que yo quiero. Y hay una estadística muy interesante que la cita el experto en neuromarketing electoral, el señor Jürgen, en una conferencia que ya ustedes conocen. En esa conferencia del año 2015, el señor Jürgen habla de 3 tipos de cerebros, que él es un divulgador y realmente son los neurocientíficos los que han determinado que en nuestro sistema de pensamiento operan 3 tipos de cerebros, no 2 como se había creído en otras teorías, y esos 3 tipos de cerebros tienen que ver mucho con el tema de la postverdad, porque solamente el 15% de los mensajes, o cada mensaje tiene un 15% de razón. El resto del mensaje tiene un 30% de intuición, de pensamiento rápido, del sistema límbico, y el 55% restante tiene que ver con el cerebro reptiliano, que tiene que ver con los instintos, ya ni siquiera con la razón, con la lógica o con las intuiciones, tiene que ver con el tema instintivo. Y por eso dice este señor Jürgen que los politiqueros se toman muchas fotos y las suben a sus redes sociales en donde están comiendo, en donde están abrazando a las personas, están bailando, pero yo le sumaría a esas 3 acciones en donde están jugando con el miedo intenso que la gente le tiene a la muerte o a la enfermedad. Y en esa medida, la gente le tenía y le tiene mucho miedo a las FARC. De cuenta de ese pavor a las FARC, gobernó Uribe 2 veces, 8 años, gobernó Santos montándose en el 2010 y con la promesa de paz con las FARC volvió a gobernar Santos, y luego Duque recuperando el orgullo uribista, y ahora ya la gente no le tiene tanto miedo a las FARC. Por eso ganó Petro, porque el neuromarketing electoral cambió. Hasta 2018 funcionó ese tema de que Petro era el de las FARC, que FARC Santos, es decir, que Juan Manuel Santos era de las FARC, que Antanas Mockus era satánico y era de las FARC y que era muy débil, muy manipulable, que el ex magistrado ya fallecido Carlos Gaviria Díaz era de las FARC. Mire, ¿cuántas campañas le sirvió al uribismo el miedo o el pavor hacia las FARC? Mire, 2002, 2006, 2010, 2018, solamente le falló en el 2014. Y eso porque Santos es un zorro de esto. Santos sabe cómo manejar maquinaria. Por eso el único que había podido vencer a Uribe era su ex títere Juan Manuel Santos, y ahora Petro. Pero ¿cómo lograron Santos y Petro vencer 2 veces a Uribe, cuando Uribe había ganado 4 veces y ha ganado 4 veces la presidencia? 2 en cuerpo propio y 2 en cuerpo ajeno. Porque los arquetipos hay que irlos cambiando. ¿Sí? El arquetipo de Uribe se desgastó. El arquetipo es el contenido, el símbolo del inconsciente colectivo, desde la psicología profunda de Jung. Entonces Uribe se vendió como padre, otra P, como padre vengador, como muy bien lo dice el señor Jürgen. O sea, Uribe se vendió como un padre vengador
el padre que se iba a vengar de las FARC, que era sinónimo de narcotraficantes y de las otras guerrillas. Pero en el 2014 a Uribe se les gastó el discursito de las FARC. Pero gracias a que ganó el plebiscito, pudo montar a Duque en el 2018 porque a mucha gente le dio rabia que las FARC tuvieran congresistas. Entonces ahí Uribe pudo recuperar ese marketing y quitárselo a Petro, porque le hizo creer a mucha gente que Petro era el de las FARC, que Petro era el que iba a entregarle el país a las FARC, que Petro era alias el Cacas. Y como Petro fue guerrillero, no le quedaba muy difícil hacer creer que Petro era el de las FARC, cuando Petro pues nunca ha tenido que ver con las FARC. Pero si usted le pregunta al uribista promedio, le va a decir que sí, que Petro es el presidente de las FARC, y del ELN, y del EPL, y de todas las guerrillas, no solamente del M-19. Por eso ese cerebro reptiliano, así como le tiene miedo a las FARC, también le empezó a tener miedo al uribismo. Porque en el 2002, en el 2006, en el 2010, el miedo al uribismo no era tan grande. Porque Uribe tenía todos los medios de comunicación a su favor. Tenía la comisión de acusación de la Cámara de Representantes a su favor. Tenía magistrados a su favor. Pero ya Uribe fue perdiendo poder y credibilidad, sobre todo con las juventudes. Y después de ese estallido social de 2021, que fue el peor de los últimos 45 años, hacía 45 años que la policía no mataba a tanta gente. Los soldados sí habían matado muchos civiles en el gobierno de Uribe con los falsos positivos. Entonces se juntaron las dos cosas: el estallido social y el despertar de la memoria histórica en el inconsciente colectivo. Entonces ya el arquetipo del vengador pasó de moda y volvió a entrar de moda el arquetipo del pacificador, el mismo arquetipo que ganó en el 2014 con Juan Manuel Santos. En el 2022, sobre todo por lo que golpeó la juventud del estallido social de 2021, que yo soy ya un veterano, pero el único estallido social bravo que me tocó fue el de 2021, donde hubo más de 70 civiles asesinados por la policía, literalmente. Eso no se veía desde la época de Turbay Ayala, de López Miquelsen. Desde esa época no se veía tanto policía matando de frente a los civiles, porque los falsos positivos fueron genocidios hipócritas, cobardes, escondidos en montes, con engaños. Pero la policía, con la asesoría de Molano, de Iván Duque, de Zapateiro, de Uribe, la policía mató civiles de frente. Y eso hizo que el discurso uribista se dilatara y que se dividiera el uribismo entre Fico, entre Rodolfo, que Oscar Iván Zuluaga renunciara al ver la buena votación de Fico. El uribismo se diluyó entre otros candidatos, perdió fuerza. El arquetipo del padre castigador, del padre vengador, del héroe maligno perdió credibilidad. Y Petro encarnó en el inconsciente colectivo el arquetipo del pacificador, con la paz total. Después de que el gobierno uribista de Iván Duque Márquez en plena pandemia atracó al pueblo colombiano, masacró al pueblo colombiano, todo quedó servido para que Petro ganara la presidencia el año pasado. Y aquí entra otra P, que es el populismo. El populismo lo ven como malo. Yo no lo veo ni como malo ni como bueno. Lo que sí veo mala, la demagogia la veo mala, porque la demagogia es engañar al pueblo. El populismo no necesariamente es demagogia, no necesariamente es engañar al pueblo.
El populismo es la doctrina que dice lo que el pueblo quiere escuchar. Ya el pueblo no quería más falsos positivos, más chuzadas del DAS, más robos como Reficar, como Mintic, como Abreingresos Robo Seguro. El pueblo ya no quería más jóvenes con los ojos afuera, más Dylan asesinados, más Lucas Villas asesinados. Por eso Petro le ganó a Rodolfo Hernández, porque Rodolfo, por meter miedo contra Petro, terminó metiendo miedo contra él mismo. ¿Cómo va a decir que él va a gobernar con un estado de conmoción interior, cuando ni siquiera Duque en el estallido social de 2021 dijo que iba a gobernar con estado de conmoción interior? Terrible. Y que a los docentes nos iba a quitar 3 meses de salario, que para que la plata de educación rindiera más. Y para colmo de males, Rodolfo Hernández se burla de la Virgen, que esto no deja de ser un país católico. Al burlarse de la Virgen, pues perdió todas las iglesias. Mientras que Santos y Uribe se arrodillaban en las iglesias, tanto católicas como protestantes, decían mentiras que la gente creía, como que Antanas Mocus iba a quitar familias en acción, o que iban a cerrar las iglesias, que le iban a entregar el país a los homosexuales y a las FARC. Son mentiras perversas, pero muy creíbles en el imaginario colectivo. Entonces, en esta era de posverdad, en el 2022, el arquetipo neuroelectoral de neuromarketing del pacificador volvió a triunfar. La última vez había sido en el 2014, porque a Santos, que había participado en falsos positivos, lo vendieron como pacificador, y a Zuluaga como guerrerista. Y esta vez Fico, Oscar Iván Zuluaga antes y finalmente Rodolfo Hernández quedaron con el arquetipo del guerrerista, del uribista, y Petro quedó con el arquetipo del pacificador. Y por eso Petro pudo ganar la pasada presidencia. Pero acá también quiero que hablemos de otra P, que es la plaza. La plaza es muy importante en el marketing, porque es el lugar donde yo vendo el producto, y en este caso es un producto intangible, porque ¿dónde está la paz? ¿Dónde está la educación? ¿Dónde está la justicia social? La justicia ambiental, son puros conceptos. Entonces, como es un producto intangible, hay que venderlo con una persuasión muy contundente. Petro, desde que perdió en el 2018, se empezó a tomar las plazas, y Petro empezó a llenar plazas desde el 2018, y fue en la plaza donde Petro empezó a ganar votos también. Y otro concepto con la P, el pacto. Petro en el 18 no tenía pacto, en el 22 ya tenía el pacto histórico. Entonces, con el pacto histórico, Petro logró convocar en la plaza pública al partido de la U, a sectores del Partido Liberal, a sectores del Partido Conservador, a sectores de la Alianza Verde. Y gracias al pacto histórico Petro pudo ganar. Y Petro no ganó sobrado a Rodolfo Hernández. Te digo que Petro se descuida y pierde con Rodolfo Hernández. Y yo no me quiero imaginar este país en manos de un señor que ni siquiera conoce los departamentos, que no conoce la Constitución, que iba a gobernar a punta de decreto porque no tiene Congreso, que iba a gobernar a punta de estado de conmoción interior para que el ejército matara a gente libremente, como en la época de Turbay Ayala, en la época al principio de Uribe, que Uribe también gobernó con estado de conmoción interior. Desde la época de Uribe, cuando masacraron al pueblo con falsos positivos, desde esa época no había un presidente que gobernara con estado de conmoción interior. Entonces Rodolfo, por meter miedo en contra de Petro, terminó metiendo miedo fue contra él, le salió el tiro por la culata. Y los partidos políticos vieron que Rodolfo no daba garantías. Vieron que Zuluaga se mamó al ver que Fico sacó buena votación, que Fico se quemó, que ni siquiera pasó a la segunda vuelta. Entonces, al ver a Oscar Iván Zuluaga quemado, derrotado, lo mismo que Fico,
Los partidos tradicionales son muy inteligentes, son ladrones, son oportunistas, lo que ustedes quieran, pero los partidos tradicionales son muy inteligentes. Entonces, ¿qué hizo el partido de la U? Se le pegó al mejor postor, otra P, a Petro y al pacto. Partido de la U, oportunista, porque el partido de la U no es uribista por convicción, es uribista por conveniencia, o sea, es uribista cuando le conviene y es del pacto histórico cuando le conviene. Y el partido de la U dijo, no, este viejo no sabe dónde está parado y aparte de todo es un viejo rabietas, más bien negociemos con Petro, que con Petro podemos gobernar mejor. Y por eso el partido de la U se le pegó a Petro en mayo de 2022. Y es triste reconocerlo, pero sin los votos del partido de la U, que arrastraban Roy, Armando Benedetti, Mauricio Liscano, sin esos votos Petro no hubiese ganado. Si esos votos del partido de la U se van para Rodolfo Hernández, gana Rodolfo. Y no estamos exagerando, porque es que Petro ganó por muy poquito. Entonces, a Petro le convino su neuromarketing, porque Petro le inspiraba más confianza a Roy, a Armando Benedetti, a Mauricio Liscano que Rodolfo Hernández. Y otra P muy importante, el precio. ¿Cuál es el precio que Petro tuvo que pagar para que esta gente lo montara? El precio es tener funcionarios que no sirven, como Alejandro Gaviria, del partido Alianza Verde, no sirve, retrasó la reforma educativa. Otro, Juan Manuel Corso, del Partido Conservador, embajador en Paraguay, tampoco sirve. El que dijo que no le alcanzaba el sueldo para pagar la gasolina de sus 2 carritos cuando era congresista. Otro que no sirve, Mauricio Liscano, no sirve. Pero Petro no lo puede sacar, porque él está pagando un precio que él tuvo que pagar para poder subirse. Entonces, Mauricio Liscano hizo un despilfarro en el departamento de la presidencia y Petro no lo pudo sacar. Él lo tuvo que poner en el ministerio más atracado por el gobierno de Duque, el de Mintic. Entonces, ahí está el Mintic. Armando Benedetti lo sacó porque el tipo la cagó feo. O sea, el tipo se metió una emborrachada y habló pura mierda que no pudo comprobar. Demostró que le tenía envidia a Laura Sarabia. Pero si Armando Benedetti no la caga de esa manera, no lo puede sacar. A Roy, pues, simplemente ya lo habían montado al Congreso. Y Roy fue muy importante para que ese Congreso dividido aprobara el año pasado la reforma tributaria de Petro, que es una reforma tributaria muy bajita para lo que se quería, pero que es muy alta comparada con la de otros gobiernos. Es la reforma tributaria donde los más ricos han pagado más impuestos. Entonces, en esa reforma tributaria se recogen 20 billones, que con esos 20 billones fue que aumentaron un 5% los cupos en las universidades del Estado en Colombia. ¿Qué precio tiene que pagar Petro ese? Soportarse funcionarios que no sirven. Pero era mejor tener a Petro de presidente, que ya hizo 12 negocios en China, que ya trajo dinero de España, de Estados Unidos, para la selva amazónica, para la paz total. Era mejor tragarse unos sapos como Benedetti, como Roy, como Liscano, como Corso. Era mejor tragarse esos sapos que tener a Rodolfo Hernández como presidente con el uribismo respirándole en el cuello. Sería terrible. Entonces, eso fue lo que ganó, el miedo. El miedo al uribismo le ganó al miedo a Petro. Y otra cosa, que a la centro derecha, que no le interesa la politiquería, sino que solamente le interesa el dinero, vio que Petro iba a poner ministros que eran convenientes para sus políticas, como el señor Prada. Y en esa medida se sintieron tranquilos. Tenemos un ministro tildado de neoliberal, que esa palabra es mal usada, pero
un ministro que sabe cómo se manejan los recursos de las universidades privadas. Tenemos un ministro de Hacienda que da cierta confianza. Entonces el partido de la U se le pegó a Petro. Y otra P, ya para ir terminando, las promesas. Las promesas de Petro eran muy tentadoras porque dijo: vamos a hacer una reforma agraria para que las tierras fértiles queden en manos del campesino pobre. Esa promesa la había hecho Agroingresos Robo Seguro, pero la incumplió porque esos recursos terminaron en manos de las familias más poderosas que apoyaron el uribismo: la familia Dávila, Holguín, Lacutir y demás. Y la reforma agraria es la promesa de campaña que se está cumpliendo, pero los medios tradicionales no muestran esto porque no les conviene mostrar que esa promesa se está cumpliendo. Entonces, las promesas casi nunca se cumplen, y entonces el gobierno de Petro cumple 2 o 3 promesas. Entonces la gente lo ve como el mejor gobierno, pero es porque los gobiernos anteriores han sido tan malos que cualquier cosa buena que haga el gobierno de Petro ya hace que la gente le crea, y es normal. Petro lleva 14 meses de gobierno, ¿y cuántos paros ha habido aquí en la Universidad de Antioquia o en la Nacional? Ninguno. ¿Por qué? Porque la gente de aquí está contenta. ¿Por qué está contenta? Porque se está reformando la Ley 30, porque Petro aumentó el presupuesto anual de educación de 57 billones a 70 billones para el año entrante, 70,4 billones exactamente, y lo había aumentado de 50 a 57 billones, los aumentos históricos más grandes. Entonces Petro está cumpliendo con esa parte. Petro prometió en campaña a estas universidades y a los colectivos y a los movimientos estudiantiles, a los sindicatos, Petro les prometió un aumento histórico, y Petro está cumpliendo. Entonces, si Petro lo aumenta apenas 2 billones, como los aumentaba en promedio Santos, Duque y Uribe, si Petro aumenta 1 billón o 2 billones, la gente se le va encima, así sea Petro. Pero Petro lo aumentó 7 billones y ahora para el año entrante lo va a aumentar 13 billones, que ustedes saben que por inflación también se pierde platica, pero ya no se pierde tanta porque la inflación está por el 10%, entonces ya no se pierde tanto dinero. Entonces, ahí está el tema de promesas y de puestos, y con esto quiero terminar. Un politiquero que promete puestos es corrupto. Un politiquero que promete un cambio total también está mintiendo. Pero un político que promete cambios pequeños pero importantes, a la gente le gusta más eso cuando opera con el cerebro racional. Pero cuando opera con el cerebro reptiliano o el cerebro límbico, la gente tiende a llevarse más de la pasión. Entonces, muchas veces la gente no termina votando por las promesas ni siquiera, sino por los humos, porque más que promesas es pura venta de humo. Y acá quiero terminar con esto, con las palabras y las preguntas. La palabra de Petro es cambio, y esa palabra la utilizan tanto para atacarlo como para defenderlo. Y por eso la mejor forma de medir los 14 meses de Petro y los 2 años y pico que le quedan es mirar qué tanto ha cambiado la sociedad. En educación ya hay unos aumentos históricos. En salud depende del Congreso para la reforma a la salud. Lo mismo que en pensiones y lo mismo que en trabajo. Pero en lo que depende de él, como poder ejecutivo, uno podría decir que Petro está cumpliendo, porque Petro dijo que iba a gobernar para la gente más pobre, y usted ve a Petro metido en la Guajira, metido en el Chocó, metido en la selva amazónica, en otros países consiguiendo recursos para la selva amazónica. Usted ve que Petro está entregando tierras a campesinos, tierras fértiles para cultivar. Usted ve que hasta el tema del dólar bajó muchísimo,
en este año de gobierno de Petro. Entonces uno ve que los hechos lo están acompañando y que en otros temas los hechos no lo están acompañando. Pero uno entiende que Petro tenía que pagar unos favores políticos. Por eso, ante la pregunta retórica de si Petro es el cambio o no, uno podría decir que Petro sí ha cambiado cositas. Y hay otras que no las ha podido cambiar. Y hay otras que sí las puede cambiar, pero que no las ha cambiado. Y en ese aspecto es donde hay que exigirle como ciudadanía libre. Por ejemplo, la reforma a la policía. Esa parte Petro no la ha cumplido. No hay todavía una reforma estructural a la policía. Que la policía no le volvió a sacar ojos a las personas cuando protestan, listo. Que la policía y el SMAT no volvieron a violar mujeres, quizás. Pero hay que exigirle al gobierno de Petro un mayor cambio en la policía y que ojalá en la medida de lo posible se vaya deshaciendo de esos funcionarios que no den la talla. En mi opinión, Lizcano debió salir. Él no puede sacar a Susana Boreal y a Alex Flores del Congreso, pero sí los puede sacar del pacto histórico, porque en mi opinión son personas que no han dado la talla. Entonces a Petro siempre habrá cosas que criticarle, pero ya no es lo mismo que con otros gobiernos, en donde casi todo era criticable y casi todo era malo. Ahora vemos que buena parte de las cosas son buenas, otras no tanto, otras son malas, pero para eso están los mecanismos de control, la veeduría ciudadana y el pensamiento crítico para ir criticando esas cositas. Y la última conclusión, que estudiar las P, propaganda, publicidad, precio, plaza, populismo, todas las P del marketing electoral es muy importante porque es una forma de jugar con palabras y a la vez de ser conscientes desde el plano discursivo lingüístico que tanto se cumplen las promesas y que tanto no. Entonces nos vemos en unos 15 o 20 minutos para que hagamos la segunda parte de la sesión de hoy.